En el vídeo de hoy vamos a tratar sobre un tema que posiblemente sea dentro del mundo del derecho penal el que ofrece un mayor interés para el profesional de la psiquiatría y también el tema o el caso en el que la psiquiatría puede ser más útil a los profesionales del derecho. Hablamos de la imputabilidad. La imputabilidad es un concepto estrictamente jurídico. Nace de la dogmática jurídica y se dirige a la satisfacción de las necesidades estrictamente jurídicas. Para entenderlo, debemos comprender que un delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, a la que la ley señala una pena. Por lo tanto, el hecho delictivo, desde el punto de vista objetivo, además de la acción ejecutada por el ser humano, ha de estar prevista, descrita exactamente por la norma penal, como contraria al ordenamiento jurídico, y replicada por ese ordenamiento con una sanción tal cual la pena. Pero además de ello, como nota esencial de carácter subjetivo, esa acción ha de ser también culpable, es decir, debe ser un acto tipificado en la norma penal, antijurídico y punible, y además ha de poder serle reprochado a su autor. Podemos decir que la imputabilidad es como la capacidad para actuar culpablemente. Es como una forma especial de capacidad jurídica, de la misma forma que se requiere cierta capacidad para suscribir con eficacia un contrato o para actuar válidamente en un juicio. La imputabilidad podría ser como la capacidad para delinquir. De hecho, en otros sistemas como el germánico, el término imputabilidad se ignora y queda sustituido por el de capacidad de culpabilidad. Una vez superado el debate clásico entre deterministas e indeterministas de indudables raíces filosóficas e incluso teológicas, en nuestra jurisprudencia se consagra el principio de la existencia de la autodeterminación, vinculada a la integridad de las facultades de conocimiento y voluntad. En este sentido, Rodríguez de Besa define como plenamente imputable a quien reúne aquellas características biopsíquicas que, con arreglo a la legislación vigente, le hacen capaz de ser responsable de sus actos. Mientras que Cobo del Rosal y Vives Antón nos dicen que la imputabilidad es el conjunto de requisitos psicobiológicos exigidos por la legislación penal vigente que expresan que la persona tenía capacidad de valorar y de comprender la ilicitud del hecho realizado por ella y de actuar en los términos requeridos por el ordenamiento jurídico. ¿Y cuáles son estos requisitos psicobiológicos de la imputabilidad? Bueno, pues López Gómez y Gisbert Calabuig, recogiendo la opinión de la mayoría de los tratadistas, expusieron que estos requisitos son los siguientes: un estado de madurez física y psíquica mínima en relación con la edad, plena conciencia de los actos que se realizan, capacidad de voluntariedad y capacidad de libertad. Esto se traduce en que en el momento de la comisión del delito la persona posea, por una parte, la inteligencia suficiente para conocer y discernir sus actos y, por otra, disponer también de voluntad para actuar libremente o optar entre las diferentes posibilidades de su actuar. Como vemos, son dos los pilares sobre los que se sustentan los análisis de las conductas delictivas. Por una parte, las facultades cognitivas o intelectivas y por otra parte, las facultades volitivas o volición. Las referencias a las circunstancias de origen psíquico que puede tener alguna incidencia en la imputabilidad son tratadas por los diferentes códigos penales de forma variada. Así se hace referencia, por ejemplo, a trastornos profundos de la conciencia, perturbaciones psíquicas morbosas, anomalías psíquicas graves, estados de demencia. Podemos decir que todas ellas tienen en común la ambigüedad y la imprecisión, pero también es verdad que hay que reconocer que no es fácil condensar en pocas palabras o en un sencillo concepto la compleja forma del enfermar psíquico del ser humano. Normalmente lo que se hace por ello no es concretar las causas, sino lo que se hace es referencia a situaciones psicopatológicas básicas. Por ejemplo, en Reino Unido y en el mundo anglosajón en general,
La valoración de la imputabilidad se ha venido rigiendo por las llamadas reglas de Magnot. Magnot fue un leñador de Glasgow que sufría alteraciones mentales. En 1843 declaró que Dios le había ordenado matar al primer ministro de Inglaterra. Lo que pasa es que llegó a matar a la postre a su secretario por equivocación. A raíz de la sentencia se establecieron los criterios según los cuales una persona puede ser declarada no responsable de unos hechos, si se llega a demostrar que en el momento de los mismos tenía un razonamiento defectuoso, que no sabía lo que hacía o que era incapaz de comprender que el hecho es moralmente malo y jurídicamente incorrecto. Existen otros precedentes doctrinales que ampliaron los criterios anteriores, como lo relativo a los impulsos irresistibles. En los Estados Unidos, el American Law Institute, en su Código Penal modelo para auxiliar a los jurados, aboga por una modificación de la imputabilidad en todas aquellas personas que lleven a cabo una conducta considerada como delito a consecuencia de su defecto o su enfermedad mental, y que carecen de la capacidad real para darse cuenta de la ilegalidad de su conducta, o bien para adaptar la misma a los requisitos o las exigencias de la ley. Estos criterios, como usan conceptos tan tajantes como el de enfermedad, no incluyen anomalías de la personalidad, rasgos o conductas antisociales, por ejemplo. Entre los diversos métodos para valorar la imputabilidad por alteraciones psíquicas están los basados en criterios biológicos, los criterios psicológicos y el denominado método mixto. El sistema basado en criterios exclusivamente biológicos o psiquiátricos era el que estaba vigente en la antigua jurisprudencia española y que tan solo exigía la concurrencia en el sujeto de un estado de enajenación. Este planteamiento podría generar equivocaciones graves, ya que hay enfermedades que por su propia naturaleza, por su gravedad o por su permanencia, condicionan toda la vida autónoma y de relación del individuo, pero existen otras con una evolución favorable, periodos de remisión y recuperación y de ajuste social. Este criterio actualmente no es válido en nuestro Código Penal desde 1995. El criterio psicológico o sintomático hace referencia a las consecuencias o manifestaciones psicopatológicas y, por último, el criterio mixto, que es el más extendido y admitido mayoritariamente en la jurisprudencia del mundo occidental, anglosajón e hispanoamericano, se caracteriza por la valoración derivada tanto de la concurrencia de la patología, anomalía, alteración o trastorno como de sus efectos. En nuestro Código Penal es el artículo 20, dentro del capítulo 2 del título 1 del libro primero, el que recoge las causas de exención de responsabilidad criminal. Este artículo en este artículo se incluyen 7 puntos que serían pues estas posibles causas de exención de responsabilidad criminal, pero en realidad a nosotros solo nos interesarían los 3 primeros puntos. Empezaremos por el primero, que es el que nos dice que está exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito, hubiera previsto o debido prever su comisión. La segunda causa de exención sería la intoxicación plena. El que cometiera sería la intoxicación plena por sustancias, por drogas, por alcohol, por drogas tóxicas. Y el tercer punto serían las alteraciones de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia. Pero estos 2 puntos los veremos en otros vídeos. Nos centraremos ahora en el primero de ellos. Bien, lo primero que debemos analizar es el concepto de alteración o anomalía psíquica. Como vemos, es un concepto que ya de entrada pues es más amplio con el anterior Código Penal, que hablaba de enajenación,
Por lo tanto, no está restringido a una enfermedad psíquica propiamente dicha, sino a cualquier alteración, a cualquier trastorno, patología, anomalía, siempre que ocasione los efectos de suficiente relevancia sobre la imputabilidad. Básicamente, con esta formulación lo que el legislador ha pretendido es no restringir ningún diagnóstico ni ninguna posibilidad. Pero ¿por qué anomalía y alteración? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, pues la anomalía, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es una discrepancia de una regla, de una norma. Lo anómalo se considera pues lo alejado de la norma, lo irregular, lo extraño. Anomalías en el ámbito de la psiquiatría pues son variaciones del ser psíquico. Para Schneider existen por una parte anomalías psíquicas que constituyen variaciones anómalas del modo de ser psíquico y por otra parte anomalías que son consecuencia de enfermedades y malformaciones. Por lo tanto, en el primer grupo se englobarían pues los rasgos y disposiciones anormales de la personalidad que no cumplen criterios diagnósticos suficientes para ser considerados como trastornos de personalidad en sí mismos. Su repercusión penal, si atendemos a la doctrina jurisprudencial, resulta bastante discutible, también es verdad. En cualquier caso, cuando esta anomalía o bien no es la única o origina reacciones psíquicas significativas que alcanzan la naturaleza o intensidad como para provocar ese malestar psíquico en el sujeto, entonces comienza a reunir ya criterios para considerarse un trastorno y puede catalogarse como tal. La alteración, sin embargo, es la acción de alterarse, de trastornarse, de sobresalto, de inquietud, movimiento de ira u otra pasión. Es la modificación de un funcionamiento, lo anormal del mismo y de sus resultados. Es sinónimo de cambio, de variación, de conmoción, de excitación, de nerviosismo y tranquilidad y perturbación, entre otros. La alteración psíquica es actividad anormal, presencia o aparición de síntomas, de fenómenos psicopatológicos o conductas anómalas, bien aisladamente o formando parte con otros síntomas de un trastorno definido. Bien, teniendo esto en cuenta, a la hora de valorar que estas alteraciones o anomalías puedan tener efectos sobre la imputabilidad, deben cumplirse una serie de requisitos que están basados en una cuádruple comprobación. Por una parte, la naturaleza de la perturbación, el criterio cualitativo. En segundo lugar, la intensidad y el grado de perturbación, que sería el criterio cuantitativo. La duración del trastorno y la permanencia del mismo, criterio cronológico. Y por último, la relación causal o de sentido entre el trastorno y el hecho delictivo. Tal vez la duración y permanencia sea el criterio que tenga menor relevancia, dado que es suficiente con que en el momento de ocurrir los hechos ese efecto psicopatológico o psicológico tenga la insuficiente intensidad como para producir los efectos que se exigen, toda vez que que subsiste la categoría de trastorno mental transitorio, caracterizado entre otras cosas por su temporalidad. Para la valoración de estos requisitos jurisprudenciales son necesarios conocimientos específicamente médicos y psiquiátricos. En este sentido, la prueba pericial a través del informe psiquiátrico, cuya técnica ya hemos visto en vídeos anteriores, deberá contener, para que sea útil a los juzgados y a las partes, al menos los siguientes extremos. Si la persona examinada padece o no algún tipo de anomalía, alteración o trastorno psíquico. En caso afirmativo, cuál es su formulación diagnóstica, qué grupo de enfermedades corresponde y cuáles son sus características clínicas o manifestaciones clínicas y evolutivas. Es importante tener en cuenta que se debe rechazar la práctica o idea de asociar una determinada patología con la disminución o anulación de la imputabilidad. Por ejemplo, no todos los esquizofrénicos son inimputables per se. En segundo lugar, en caso de que exista esta anomalía, alteración o trastorno, debemos explicar si resultaban afectadas y cómo las facultades cognitivas de comprensión, entendimiento y discernimiento, así como las facultades volitivas. En caso de que las facultades no se consideren afectadas, no implica que esa persona no padezca una patología mental, sino que no presenta la suficiente naturaleza e intensidad como para originar unos efectos psíquicos determinados con eficacia en el derecho penal y que justifique un menor reproche de su conducta o la absoluta exclusión del mismo.
En tercer lugar, si esta afectación de las facultades estaba presente al momento de la comisión de los hechos. Cuarto punto, si existe una relación causal o de sentido entre la patología y los hechos, es decir, si se puede considerar que esos hechos son un hecho patológico más, un síntoma más de la patología que sufre. Es conveniente también hacer una breve exposición sobre cuestiones pronósticas y evolutivas, aunque no es un elemento decisivo en la valoración de la imputabilidad, sí que puede aportar información interesante para comprender mejor el diagnóstico, cuestiones procesales como el sometimiento a un juicio oral o en relación con futuras medidas de seguridad. En cualquier caso, para la valoración de la capacidad procesal y la capacidad de asistir a juicio, así como para la valoración de posibles medidas de seguridad, lo aconsejable siempre es realizar una nueva valoración en fechas próximas al juicio o cuando se tenga que aplicar la medida a la vista del trastorno y de las posibilidades asistenciales en ese momento. Bien, ahora debemos analizar los preceptos de comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Lo primero que debemos destacar es que el Código Penal prevé una posibilidad alternativa, es decir, que cumpliendo una u otra de ambas hipótesis, el supuesto de inimputabilidad podría darse, sin necesidad en ningún caso de la concurrencia conjunta de ambas. Comprensión en nuestro idioma es la acción de comprender, la facultad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. Comprender a su vez es conocer, entender, saber, advertir. Sinónimos de conocimiento son los términos juicio, entendimiento, discernimiento, inteligencia o razón natural. Psicopatológicamente, el conocimiento es el resultado de la integración de muy diferentes e importantes funciones psíquicas. Fijaros, para poder conocer, para poder llegar a conocer, es preciso tener una conciencia lúcida, es preciso estar despierto, atento, orientado en relación a nosotros mismos, al entorno, poder percibir a través de los sentidos lo que nos rodea, enviar la información al cerebro, pensar, aprender y poder elaborar aquella, interpretarla, almacenarla, disponer de ella y utilizarla en un momento determinado. Por lo tanto, serán muchos y muy diversos los trastornos que pueden afectar a estas funciones psíquicas, tanto por presentar un déficit como por una alteración o deterioro. Por ejemplo, lesiones o disfunciones del sistema nervioso central, déficit intelectivo, alteración de la conciencia, de la atención, de la concentración, alteraciones de la percepción, trastornos del pensamiento, trastornos del estado de ánimo. Pero ojo, esa falta de comprensión no se refiere al desconocimiento o la incomprensión de las leyes de la causalidad que vincula al acto humano unas determinadas consecuencias. A lo que está haciendo referencia el legislador es a la ignorancia o a la imposibilidad de entendimiento del sentido de ese acto con relación a una categoría de orden moral. Cual sin duda es la ilicitud no esencial sino calificativa de ese acto. Básicamente, la comprensión de esa ilicitud se corresponde con un acto que no debe ejecutarse por ir dirigido contra el ordenamiento jurídico, aunque ilícito es un concepto más amplio, estar prohibido y castigado con una sanción. La causa de esa incomprensión tiene una base patológica y esto es el aspecto clave que lo diferencia del error de prohibición regulado en el artículo 14.3 del Código Penal. En el derecho penal se entiende por error el falso conocimiento o la ignorancia del autor de un hecho tipificado como delito acerca de alguno de los elementos del tipo penal o del significado antijurídico de la acción. Dicho en otras palabras, el sujeto comete un error sobre el hecho en sí o desconoce que su conducta está prohibida. El error de prohibición tiene lugar cuando el autor del hecho ignora que su conducta se encuentra prohibida por la ley.
El error de prohibición recae en el ámbito de la conciencia del autor y probarlo resulta bastante complicado, sobre todo cuando se intenta demostrar la existencia de un error de prohibición invencible. En cuanto al precepto de actuar conforme a esa comprensión, es un precepto que hace referencia a trastornos en los que lo cognitivo no está primariamente alterado. Es importante tener en cuenta que un comportamiento acorde a un conocimiento patológico es un componente más del proceso psíquico anormal, es decir, la voluntad va unida al conocimiento. Pero existen fenómenos psicopatológicos que pueden abocar al sujeto a la comisión de actos ilícitos a pesar de conocer y de comprender la situación, de saber que ese hecho es algo malo, que está castigado por la sociedad y en los que no existe una suficiente capacidad de reflexión o ésta es capaz de dirigir y controlar adecuadamente o esta no es capaz de dirigir y controlar adecuadamente la acción, los actos voluntarios. Realmente las conductas verdaderamente irrefrenables, como pueden ser la que se presenta un estado de agitación, una catatonia, conductas de automatismo mental, cuadros de alteración de la conciencia de tipo crepuscular, en realidad no son muy frecuentes. El concepto clave cuando valoramos algún tipo de alteración de las facultades volitivas conservando las facultades intelectivas o cognitivas, en estos casos la pregunta clave será la siguiente: ¿pudo el sujeto comportarse o actuar de forma distinta como lo hizo? Una de las mayores dificultades es la de poder apreciar algo tan poco aprehensible y medible como es la tensión o la fuerza vivida como irresistible, y hasta qué punto puede ser así expresado por el informado, por el peritado. Por último, nos queda analizar el elemento relativo al tiempo en que la situación de inimputabilidad se produce. Puede llamar la atención que se haya mantenido la referencia legal expresa al trastorno mental transitorio. Haciendo una breve referencia a esto, este concepto surgió, igual que el desaparecido concepto de enajenación, de la colaboración entre juristas y psiquiatras y figuraba en el Código Penal de 1932, siendo posteriormente sus características delimitadas en la doctrina jurisprudencial. Básicamente, estas exigencias jurisprudenciales son las siguientes: que el cuadro clínico tenga un comienzo brusco, agudo y que previamente el sujeto se encontrase sano, que incida sobre el psiquismo de tal manera que anule o disminuye muy intensamente las facultades básicas del obrar en libertad y que sustentan la imputabilidad, que sea de breve duración, aunque tampoco se explica en la jurisprudencia lo que debemos entender por breve duración. Tal y como recogen Carrasco y Maza, podría abarcar desde minutos hasta un máximo aproximadamente de 7 días. Que cure sin secuelas, que no sea necesaria una base patológica, que no es necesaria una base patológica y que no sea autoprovocado. En realidad, con el criterio mixto actual, el diagnóstico psicopatológico en el momento de los hechos no parece que fuese necesaria la denominación específica como trastorno mental transitorio. Sin embargo, la disyuntiva se produce sobre todo a la hora de aplicar las medidas de seguridad, puesto que el trastorno mental transitorio cura sin secuelas. El hablar de una medida de seguridad no tendría sentido, puesto que, como veremos en su momento, van encaminadas a tratar esa patología subyacente. Por lo tanto, la disyuntiva se produciría sobre todo en relación a esto. Y bien, hasta aquí hemos repasado las cuestiones médico-legales más destacables dentro de la primera de las causas de exención de responsabilidad criminal, que serían estas alteraciones o anomalías psíquicas, y en el siguiente vídeo abordaremos la segunda de las causas recogidas en el artículo 20, que hace referencia a la intoxicación por drogas, alcohol y otras sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Por ahora me despido, hasta pronto.